Gracias, queridos hermanos, por ella siempre. Esta transmisión del Evangelio a su hogar que llega Cristo a través de nuestra palabra. Y ahora, en este día viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario, queremos compartir con ustedes el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrán un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un evangelio, nuevamente, de confrontación entre los fariseos y los escribas. Y de manera especial por la cuestión del ayuno. Y sobre todo la crítica. ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan? En cambio, los discípulos de Jesús, ellos no ayunan para nada. Obviamente, esto es algo que hay que tomarlo con pinza y sobre todo entender el contexto de todo esto. Sobre todo porque el ayuno al que hacen referencia, sobre todo los fariseos, es un ayuno netamente ritualístico, costumbrista. Es decir, es algo que se ha pactado que hay que hacer y que hay que hacer. Y nada más, no se refuta, no tiene sentido más que el de tratar de justificar, entre comillas, la actitud de las personas. Pero de trasfondo no tiene nada. No es un ofrecimiento sincero al Señor ese ayuno. No es un sentido penitencial, porque ellos ayunan ya por momentos, por días. Es decir, es algo que es parte de la costumbre. Ya lo hacen como respirar, ya lo hacen más que todo por pura inercia. Pero Jesús les dice algo diferente: que nadie puede romper un vestido nuevo para remendar uno viejo. O, como lo dice al final, el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Ellos estaban viviendo un ayuno que era parte prácticamente de una legislación y una costumbre vieja que ya no servía. Y por tanto el Señor viene a darnos unas nuevas costumbres que son costumbres que, a diferencia de las que tienen los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, que son costumbres inertes, infructuosas y simples, estériles. Los frutos que da el Señor y sobre todo las costumbres que da el Señor están arraigadas en esa experiencia y en esa vivencia con Jesús. Porque, por ejemplo, para los fariseos, escribas y los demás discípulos de otros tantos maestros, el ayuno es una costumbre más, es un deber, es una obligación como tantas. En cambio, para Jesús, el ayuno va a pasar a ser prácticamente un signo de esa tristeza, de esa penitencia, de ese dolor por el pecado. Es decir, es un ayuno con un significado, y que por tanto, si alguien va a ayunar en el nombre de Jesús, lo tiene que hacer bajo los fines y la mentalidad que Cristo ha querido ponerle al ayuno. No va a ser alguien que va a ayunar solo por puro gusto o porque lo obliguen. Si uno ayuna, lo tiene que hacer porque de verdad. En el caso, por ejemplo, del ayuno que se pide en el tiempo de Cuaresma, si uno hace ese ayuno es porque espera a través de ese ayuno comprender el por qué nosotros necesitamos de Cristo, el por qué nosotros necesitamos volver a tener a Cristo, que hemos perdido por causa de nuestros pecados. Es decir, el Señor ha venido a darle un nuevo significado a muchas cosas. Nos ha venido a dar un vino nuevo. Es decir,
esa experiencia de la palabra de Dios de una forma nueva, sobre todo a través de Cristo. Y esta nueva palabra está puesta en odres nuevos, es decir, en una forma de vivir nueva. Porque de nada sirve que Cristo venga a darnos la plenitud de la palabra de Dios si lo va a hacer dentro de las mismas normas y leyes humanas, viejas, rancias, que precisamente el Señor ha dicho muchas veces que ese tipo de normas y de leyes humanas han terminado por olvidar la verdadera palabra de Dios y los verdaderos mandamientos. Cristo nos ha venido a dar una visión nueva de la palabra de Dios, alejada de tantas y tantas formas obtusas, antiguas, ya viejas, sin necesidad con que los hombres interpretaban la palabra de Dios. Pero, ojo, una cosa es lo que el Señor critica, esa forma vieja, rancia de vivir la ley de Dios, pero como dice al final, el añejo es mejor. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, siempre sigue siendo válido. Solo por la nueva ley del Señor no quiere decir que el Antiguo Testamento ya no sirva. Lo que no servía eran esas estructuras viejas y rancias que destrozaban el verdadero significado del Antiguo Testamento.